La carrera femenina de 5.000 metros en el Portland Track Festival no comenzó con un estallido de agresividad, ni con una atleta intentando imponer su dominio desde el primer metro, sino que lo que se desarrolló en los compases iniciales fue una demostración clara de control estratégico, donde cada corredora parecía más enfocada en preservar energía que en marcar territorio. Este tipo de planteamiento no es casual en el fondo moderno, ya que las atletas ya no buscan romper la carrera desde el inicio, sino construirla con paciencia para maximizar su rendimiento en el momento decisivo. El recuerdo del récord del meeting establecido el año anterior estaba presente como referencia simbólica, pero el ritmo real dejó claro desde muy temprano que no habría un intento inmediato por perseguir esa marca. Las luces de ritmo configuradas en torno a referencias como 14:50 para estándar internacional y 15:05 como referencia estadounidense ofrecían una guía táctica visible. Sin embargo, el grupo principal optó por mantenerse ligeramente por detrás del ritmo más ambicioso, situándose en una proyección cercana a los 15 minutos planos. El primer kilómetro, pasando en aproximadamente 3:00, confirmó esa intención colectiva. No era una carrera lanzada al límite fisiológico, sino una construcción progresiva con margen para un cambio decisivo en los últimos kilómetros. En este tipo de pruebas, el objetivo no es simplemente correr rápido, sino saber cuándo empezar a correr rápido. Y en Portland, ninguna atleta quiso adelantarse a ese momento. La presencia de la liebre permitió una distribución ordenada del grupo, evitando el caos en las primeras vueltas. Sin embargo, también generó un pequeño vacío entre la punta y el pelotón perseguidor. Una dinámica habitual, cuando el ritmo no es lo suficientemente selectivo como para estirar el grupo en fila india. En ese contexto, corredoras como Ella Donaghue asumieron un papel clave en la zona delantera, no para acelerar, sino para estabilizar la carrera y evitar que se fragmentara prematuramente. Detrás de ella, otras atletas se mantuvieron pacientes, conscientes de que en un 5.000 de estas características, liderar demasiado pronto puede ser un error táctico. La clave no estaba en dominar el ritmo inicial, sino en llegar con reservas al último kilómetro. Este enfoque refleja una evolución clara en el fondo femenino. Cada vez más, carreras se deciden por cambios progresivos de ritmo, y no por desgaste constante desde el inicio. Uno de los aspectos más interesantes de este primer bloque fue la tensión contenida. No hubo ataques, pero sí una constante lucha por la posición. Las corredoras buscaban la cuerda, evitaban quedar atrapadas, y trataban de minimizar cada metro extra. En una prueba de 12 vueltas y media, correr abierto en la calle 2 puede suponer varios metros adicionales por giro, lo que se traduce en segundos perdidos en el tramo final. El paso por los 1.600 metros, en torno a 4:50, reafirmó el carácter conservador de la prueba. Aún no era un intento serio por bajar de los 15 minutos, sino una fase de observación. El grupo permanecía compacto, una señal clara de que el ritmo no estaba siendo selectivo. Cuando un pelotón se mantiene unido más allá de la mitad de la carrera, el desenlace suele depender de quién se atreva a asumir el primer riesgo real. A nivel fisiológico, los parciales, entre 72 y 74 segundos por vuelta, representaban un esfuerzo controlado dentro del umbral aeróbico alto. Esto significa que todas las atletas estaban acumulando fatiga, pero sin entrar todavía en una deuda significativa de lactato. En otras palabras, estaban corriendo rápido, pero aún dentro de un margen que permitía cambios posteriores. El paso por los 3.000 metros, alrededor de 9:47, confirmó que la carrera no se estaba disputando contra el reloj, sino entre ellas. Era una batalla de posicionamiento, de paciencia y de lectura táctica. Nadie quería ser la primera en romper el equilibrio, pero todas sabían que ese momento llegaría. En ese punto, la carrera se había convertido en una especie de partida de ajedrez. Cada movimiento estaba medido. Cada decisión tenía consecuencias futuras. Y lo más importante, todas las corredoras seguían en contacto, lo que significaba que el verdadero desenlace aún estaba por escribirse. El punto de inflexión llegó justo después del paso.
por los 3.200 metros, en ese momento crítico, donde una carrera deja de ser un ejercicio colectivo de espera y se transforma en una prueba individual de valentía. Hasta entonces, el grupo había aceptado un ritmo relativamente cómodo, con parciales estabilizados en torno a los 74 segundos por vuelta. Pero ese mismo equilibrio comenzaba a favorecer a las atletas, con mejor cambio final, lo que convertía ese instante en la oportunidad perfecta para alterar la dinámica. Fue entonces cuando Caitlin Tuohy decidió asumir el riesgo. No se trató de un ataque explosivo, ni de un cambio brusco de ritmo, diseñado para sorprender en un solo giro. Fue algo mucho más calculado. Y desde el punto de vista táctico mucho más devastador. Una aceleración progresiva, el parcial bajó a 72 segundos. Y lo más importante, no fue ese cambio en sí, sino la capacidad de sostener y profundizar esa transición. Ese descenso aparentemente pequeño de 2 segundos por vuelta tiene un impacto enorme en términos fisiológicos. Supone un aumento significativo en el consumo de oxígeno y una aceleración en la acumulación de lactato. Lo que antes era un esfuerzo controlado, empieza a acercarse peligrosamente al límite. Y en ese terreno, cada atleta debe tomar una decisión inmediata: seguir el cambio y entrar en zona roja antes de tiempo, o aceptar la pérdida de contacto. El primer efecto no fue una ruptura inmediata, sino una elongación progresiva del grupo. El pelotón compacto que había dominado durante más de 3 kilómetros comenzó a estirarse. Algunas corredoras intentaron responder, pero la reacción fue tardía. En el fondo, en pista, 2 o 3 segundos de duda pueden convertirse en una distancia difícil de recuperar. 5 metros en la recta opuesta ya exigen un esfuerzo adicional que muchas veces termina siendo insostenible. Mientras tanto, Tuohy no miraba atrás. Tras el primer parcial, en 72, llegó un 71 y luego un 70. Esa progresión descendente fue el elemento táctico clave de toda la carrera. No se trató de un solo giro rápido, sino de una construcción continua de presión. Cada vuelta obligaba a las perseguidoras a correr más rápido que la anterior, sin darles tiempo para estabilizarse. Este tipo de ataque representa la esencia de la resistencia prolongada aplicada a la táctica. No es un sprint, es una asfixia progresiva. Las rivales no son eliminadas de golpe, sino que son empujadas lentamente, fuera de su zona de confort, hasta que no pueden sostener el esfuerzo. Detrás, corredoras como Ella Donagu intentaban reorganizar la persecución, pero el daño ya estaba hecho. La falta de coordinación en el grupo perseguidor resultó decisiva en este tipo de situaciones. La única manera de neutralizar una fuga progresiva es mediante un esfuerzo colectivo inmediato. Pero aquí cada atleta estaba concentrada en su propia supervivencia competitiva. El grupo se fragmentó en pequeños bloques. Algunas intentaban mantener el contacto visual, otras ya entraban en una lucha individual, por no perder más posiciones. La diferencia crecía metro a metro, vuelta a vuelta. Y lo más significativo es que esa brecha no surgió de un error del grupo, sino de una ejecución perfecta por parte de quien atacaba. Desde el punto de vista biomecánico, la eficiencia de Tuohy se mantuvo intacta durante toda la aceleración. No hubo signos visibles de rigidez ni pérdida de coordinación en la zancada. Esto indica que el cambio no fue impulsivo sino planificado. Cuando una atleta puede aumentar la velocidad sin alterar su patrón técnico, está corriendo dentro de un margen que domina completamente. El impacto psicológico fue igual de importante. Las perseguidoras no solo estaban corriendo más rápido, estaban persiguiendo a alguien que parecía fortalecerse con cada vuelta. Esa percepción erosiona la confianza en el fondo. La mente reacciona tanto a lo que siente como a lo que ve. Y ver a una rival alejarse progresivamente genera una sensación de inevitabilidad. A falta de 2 vueltas, la diferencia ya era clara. No se trataba de unos pocos metros, sino de una ventaja estructural entre 15 y 20 metros frente a atletas de nivel internacional. Es una señal inequívoca de dominio en ese punto. La carrera ya no se decidía por un sprint final, sino por la capacidad de mantener el ritmo impuesto. El paso por la campana confirmó esa realidad.
La victoria ya no dependía de un cambio explosivo en los últimos 200 metros, sino de sostener la cadencia. Las luces de ritmo quedaban atrás, y el reloj comenzaba a proyectar una marca cercana al mejor rendimiento personal de la líder. En ese momento, la carrera dejó de ser una competencia abierta y se convirtió en una exhibición individual. La transición fue tan limpia y progresiva que muchas rivales parecieron más sorprendidas que superadas. Y en el fondo, en pista, la sorpresa es uno de los factores más difíciles de gestionar, porque no deja margen para recalibrar el esfuerzo una vez que el daño ya está hecho. El tramo final de la carrera no fue simplemente una confirmación de superioridad, sino la validación completa de una estrategia construida con precisión desde el kilómetro 3, cuando Caitlin Tuohy entró en la última recta. La competencia ya no existía como tal. No corría contra un grupo organizado, sino contra el cronómetro y contra sus propios límites. La diferencia visual era contundente detrás. No había una persecución estructurada, solo una serie de esfuerzos individuales, desconectados. La marca final cercana a los 15 minutos adquiere un significado mucho más profundo. Cuando se analiza el desarrollo de la carrera, no fue un tiempo logrado a través de un ritmo constante desde el inicio, sino el resultado de una inversión energética inteligente. Durante más de la mitad de la prueba, el gasto fisiológico se mantuvo bajo control, permitiendo que el último kilómetro se transformara en una extensión de ritmo de 3.000 metros. Cerrar una carrera de 5.000, con parciales descendentes, de 72-71 y 70 segundos por vuelta no es simplemente impresionante, es una demostración de una capacidad híbrida poco común. Combina una base aeróbica sólida con una velocidad específica propia del medio fondo. Esta mezcla es la que define a las atletas capaces de romper carreras, sin necesidad de recurrir a un sprint final explosivo. Desde el punto de vista competitivo dentro del contexto estadounidense, esta actuación tiene implicaciones importantes. No se trató de vencer a rivales mediante un último cambio de 200 metros, sino de neutralizar completamente cualquier opción de respuesta antes de que ese escenario pudiera desarrollarse. Atletas con experiencia internacional quedaron sin margen de reacción, no por falta de capacidad, sino por la forma en que se construyó el ataque. El análisis del grupo perseguidor refuerza esta idea. Corredoras como Ella Donaghue intentaron limitar los daños, pero sin una respuesta colectiva inmediata, la brecha se volvió irreversible. En carreras de este nivel, la cooperación táctica puede ser la única herramienta para frenar una progresión sostenida. Aquí, cada atleta evaluó su propia energía, y esa falta de sincronización jugó a favor de la líder. La lección táctica más clara es la precisión del momento elegido para atacar. No ocurrió cuando el grupo estaba completamente fresco, ni cuando todas estaban al límite. Se produjo en ese punto intermedio, donde la fatiga comienza a acumularse, pero aún no se ha activado la respuesta anaeróbica máxima. Esa ventana es extremadamente estrecha y exige una lectura perfecta de la carrera. Desde el punto de vista biomecánico, el cierre confirmó la superioridad estructural. No hubo signos de descomposición técnica, la zancada se mantuvo eficiente, el braceo controlado y la postura estable, incluso bajo máxima exigencia en el alto rendimiento. Mantener la economía de movimiento durante una aceleración prolongada es uno de los indicadores más fiables de dominio. El factor psicológico también jugó un papel decisivo. Cuando una atleta rompe el grupo y no mira atrás, envía un mensaje inmediato de control. La percepción de inevitabilidad reduce la agresividad de las perseguidoras en el fondo. La mente responde tanto a estímulos visuales como a sensaciones internas. Ver cómo la distancia aumenta de forma constante tiene un impacto que va más allá de los números. El contexto del Portland Track Festival añadió otra dimensión. Las luces de ritmo proporcionaban referencias claras y superarlas en el tramo final no solo fue un detalle visual, sino una declaración táctica. La transición de seguir un estándar a imponer uno propio marcó el momento en que la carrera dejó de ser colectiva para convertirse en una afirmación individual. Este 5.000 metros ofrece un modelo estratégico perfectamente replicable
En competiciones de alto nivel. Primera fase. Control del ritmo dentro del umbral aeróbico. Segunda fase. Aceleración progresiva, con descensos constantes, en los parciales. Tercera fase. Mantenimiento del ritmo elevado, sin necesidad de un sprint final violento. Es un esquema ideal para campeonatos, donde la victoria tiene prioridad sobre el récord. Lo más relevante es que el ataque no buscó destruir a la rival más rápida en los últimos 200 metros, sino eliminar ese escenario antes de que pudiera existir. Al elevar el ritmo desde 3 vueltas, para el final, el cierre se convirtió en una continuación del cambio, no en una fase separada. Esto anuló cualquier ventaja de las especialistas en finales explosivos. En síntesis, la carrera no se decidió por talento bruto, sino por gestión inteligente. La atleta que entendió mejor el ritmo colectivo, que identificó el momento de vulnerabilidad del grupo y que ejecutó sin errores, transformó una competencia equilibrada en una demostración de autoridad. No fue una victoria circunstancial, sino estructural. Cuando el ritmo dejó de ser cómodo y se volvió selectivo, solo una corredora estaba preparada para sostener esa transición hasta el final. Y en ese instante, la carrera dejó de ser una batalla abierta para convertirse en una declaración clara en el fondo moderno. No gana solo la más rápida, sino la que mejor sabe cuándo acelerar